Bienvenidos a la clase de español. En esta semana se abordará el contenido Historia del español. En este video se mencionarán aspectos relevantes sobre esta temática. Empezaré por el origen y evolución de esta lengua. Bien, el castellano es una lengua románica derivada del latín que conserva rasgos de las lenguas de los pueblos que habitaron anteriormente la península, como ser íberos, celtas, fenicios, entre otros. Es importante resaltar que el territorio que comprende la península ibérica son los países de Portugal, España y una parte del sur de Francia. El castellano también conserva rasgos de las lenguas de los pueblos que habitaron posteriormente la península, como los visigodos y los árabes. En el año 218 a.C., Roma comenzó la conquista y colonización de la península ibérica, lo que supuso la sustitución de las lenguas prerromanas por el latín, un latín diferente al que se encuentra presente en los textos literarios, religiosos y científicos, ya que se trata de un latín vulgar. Otro aspecto que vale la pena mencionar en la origen y evolución son las consecuencias de la caída del Imperio Romano en el siglo V, ya que el latín se fragmenta, derivándose así las lenguas romances que hoy conocemos como el francés, el italiano, el portugués y, por supuesto, el español actual. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que el castellano es el resultado de la evolución que experimentó el latín en un pequeño territorio que ocupaba una parte de Cantabria-Burgos. Este territorio estaba fortificado por castillos, de ahí el nombre castellano, Castela, y estaba fortificado porque lo usaban como un medio de protección hacia los musulmanes. Lo usaba como medio de protección el Reino de León. El siguiente aspecto tiene que ver con las huellas que dejó en el castellano el árabe y el latín. Los contactos que se daban entre cristianos y musulmanes propiciaron la adopción de palabras árabes de uso cotidiano que aún permanecen. Cifra, algodón, alforja, albañil, alcalde son muestra de ello. Si se fijan, estas palabras comienzan con la sílaba al. ¿Y por qué hubo contacto entre cristianos y musulmanes? Pues se dio porque en Córdoba, en el siglo X, se empezaron a cultivar las ciencias de la época. Estas ciencias fueron la aritmética, la geografía, la astronomía y la medicina. Es por ello que por medio de estos contactos se originaron estas palabras del árabe y del latín. El castellano en la Edad Media. Como ya dijimos anteriormente, estamos hablando de los aspectos más relevantes sobre la historia del español. La Edad Media es un periodo que comprende del siglo V al siglo XV, duró 10 siglos. Y en esta etapa el castellano se expande y se impone a otros dialectos, dejando huellas, y en su avance hacia el sur absorbió las lenguas mozárabes. Las uniones políticas entre el reino de Castilla y otros reinos permite que el castellano se imponga hacia otros dialectos. Otro hecho importante es cómo inicia el español moderno, pues se inicia con la creación de una importante institución. Esta es la Real Academia Española en 1714. Por medio de la Real Academia Española se establece la norma del español escrito por el diccionario de autoridades, la ortografía y la gramática, y se logra de alguna manera frenar en cierta medida la incorporación de préstamos de otras lenguas, particularmente del francés. Estos préstamos que se hicieron fueron las palabras coqueta, sofá, hotel y la acentuación aguda de papá y mamá. Por último, se hablará sobre los registros del español. ¿Por qué registros? Porque el español varía de acuerdo a las sociedades, de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentre el hablante, y existen varias formas en su empleo. La número 1 es el lenguaje culto, que se caracteriza por ajustarse a la norma con un mayor rigor y por la frecuente utilización de palabras técnicas o científicas. Este lenguaje suele usarse en ambientes artísticos, científicos
y literarios. Otra forma en su empleo es el lenguaje coloquial, que es mucho más sencillo que el lenguaje culto, ya que se adapta al ambiente de confianza donde se encuentra el hablante. Y por último, el lenguaje estándar, que se ajusta a las reglas que los hablantes consideran como modelo para hablar bien. Y si un hablante considera como modelo para hablar bien, lo utiliza en medios escritos. Y es así como hemos tocado los aspectos más relevantes sobre la historia del español. Por último está el resumen a través de un mapa conceptual sobre los hechos en su origen. La llegada del Imperio Romano a la península en el año 218 a.C., que recuerden que por este hecho se implanta el latín y gracias al latín se derivan las lenguas romances, como el español. Y la caída del Imperio Romano, porque si este imperio no hubiese caído, no se hubiese fragmentado el latín. Tiene influencias de palabras germánicas, latinas y árabes. Recuerden que esto es por las lenguas de los pueblos que habitaron posteriormente la península ibérica. Espero este video sirva de referencia para realizar las actividades dispuestas en la plataforma virtual. Gracias.